Vamos a platicar con Nelly Córdoba Morillo. Es ama de casa, es abogada, una mujer emprendedora, entusiasta. Se dedica ahora, usted la conoce muy bien, a la cocina. Yo desde hace mucho tiempo, y ya se lo manifesté, con las ganas de conocerla de manera física, de poder platicar sobre todo, y yo agradezco de manera infinita el que haya aceptado platicar con el auditorio de Poder Informativo de la Grande de Tabasco. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todo tu auditorio, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Es la primera vez que estoy en esta emisora, y la verdad es que encantada de poder platicar, compartir, ¿no? De qué se trata todo el proyecto. Y bueno, de alguna manera motivar, ¿no? A todas aquellas mujeres que seguramente tienen algún don, algún talento, alguna inquietud, pues que den el primer paso a lograrlo, que den el primer paso a trabajarlo y a lograr sus sueños. Todos los sueños se hacen realidad, solo hay que trabajar por ellos. Sí, no, nada es fácil en esta vida. No. Y cuando se tiene la persistencia, las ganas sobre todo, y a veces quizá no se da cuenta uno de lo que va avanzando, pero si se mira atrás, puede darse cuenta de que Totalmente. cada día va avanzando mucho. Totalmente. Esta Cocina Chontal es el proyecto concretado que usted encabeza, que ha permitido pues que la cocina tabasqueña, la Cocina Chontal, pues sea muestra de orgullo, porque además está considerado dentro de los 20 restaurantes mejores del mundo. ¿Qué implica esto? Muchísimo orgullo. Orgullo porque soy una mujer tabasqueña que tomó las riendas de su vida, de su sueño, de sus inquietudes, y entonces decidió dar el primer paso a trabajar para construirlo. Entonces, eso es importante. Orgullosa por mi familia, por mi mamá, que fue quien de alguna forma me legó todo este conocimiento en cocina, lo poco que sé realmente, tengo que ser honesta, lo poco que sé lo adquirí de ella, y bueno, pero lo que aprendí, aunque poco, lo aprendí muy bien. Orgullosa porque yo sé que hay muchas mujeres en Tabasco detrás de un fogón, ¿no? En el anonimato, y son mujeres que tienen un gran legado en sus manos, pero están ahí. Entonces, orgullosa también porque Tabasco tiene una gran riqueza cultural, una gran riqueza gastronómica, y yo creo que se lo merecía Tabasco, ¿no? El que se galardonara en esa magnitud, de esa manera, se galardonara la cocina tradicional de Tabasco. Entonces, es un logro que no solo es mío, es de todo el equipo de Cocina Chontal, de todas las personas que ahí colaboran y que día a día estamos trabajando ardua y muy comprometidamente para que la cocina, todo lo que salga a la mesa de los comensales sea de la calidad y de acuerdo a las expectativas que genera el hecho de ser uno de los 20 mejores del mundo hoy, pero sobre todo por la humildad, la sinceridad, la honestidad con la que queremos compartir con los demás lo que somos los tabasqueños. Leía su biografía que usted es abogada de profesión. Uno pensara, bueno, ¿y por qué se dedicó a la cocina? ¿Estudió usted cocina, chef, o ya es algo nato? No, lo he platicado en muchas ocasiones. Soy abogada de profesión, orgullosamente egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y siempre digo orgullosamente, porque yo creo que quien no está orgulloso de la universidad o del alma mater en la que se desarrolló, para bien o para mal, ¿no? Yo creo que de alguna manera, en gran medida, todos esos profesores con los que tuviste la oportunidad de estar frente a los que tuviste la oportunidad de estar sentadas cambiaron, ¿no? Para bien o para mal, pero al final de cuentas para forjarte como profesional e incluso como ser humano. Entonces, pues definitivamente debe uno de estar orgullosa de su lugar. Entonces te digo orgullosamente porque la Universidad Juárez a mí me formó como abogada.
¿Nunca ejerció, Nelly Córdoba? Sí, un pequeño tiempo. Yo siempre me dediqué más. Bueno, es que me ha gustado la cocina siempre, pero nunca la vi como una profesión, en lo absoluto. Aproximadamente como a los 16 años le vendía comidas, como comida corrida, como cocina económica, por así decirlo, desde mi casa, la casa de mi mamá, a unos talleres que habían al lado de mi casa, el taller de uno de mis tíos que era de hojalatería y pintura y el taller del otro tío que era de mecánica. Entonces yo me encargaba de alimentar a los trabajadores, pero tenía como 16 años más o menos. Pero nunca lo vi como una profesión. Mi mamá siempre se enfocó en que mis hermanas y yo estudiáramos una carrera. Yo decidí estudiar Derecho porque llamaba mucho mi atención. O sea, yo soy ese tipo de personas que no tolera la injusticia, la falta de valores, la falta de respeto, todo eso. Entonces yo dije, ok, perfecto, entonces yo encajo en esto, ¿no? Yo encajo porque voy a andar por el mundo como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Peleándome con cuanto molino se mueva para defender la injusticia, y etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue muy genuina, ¿no? Mi voluntad dentro de la carrera. Y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Para empezar, no sabía que se estudiaba cocina, ¿no? Ya de entrada no sabía que se estudiaba. Y siempre lo digo, si yo le hubiera dicho a mi mamá, voy a estudiar cocina, me hubiera dicho, ay no, mijita, yo no voy a gastar en eso, ahí está la, ¿no? Aquí te enseño yo. Aquí estás muy bien, quédate en la cocina. Entonces, no, la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida estudiar Derecho, porque fui formada, y el estudiar Derecho me dio una visión y una expectativa diferente. Y entonces soy la cocinera que soy hoy gracias a que tengo una formación, ¿no? Como abogada. Pero ejercí muy poco tiempo en materia civil, empecé con un primo, asociada de alguna manera de palabra con un primo que ya tenía más de experiencia. En materia civil, uno que otro caso sencillo como sucesorio, divorcio voluntarios, etcétera. Pero no sé por qué me causaba una gran alegría el hecho de que fueran tan espaciados las audiencias, o que a veces caía un pequeño caso y ya no, y lo veíamos y esto. Eso me daba a mí la oportunidad y la libertad de poder estar en la cocina, que realmente me la pasaba ahí sí, de verdad, más de 12 horas en la cocina, cocinando cualquier cantidad de cosas para mis hijos, para mi familia, para mis amigas. Entonces era una obsesión que cada vez se fue convirtiendo en una cuestión ya de preocupación, porque decía mi mamá, tú vas a acabar loca, hijita, o sea, salte de la cocina. Realmente era una cuestión de una ansiedad muy fuerte de poder estar todo el tiempo en la cocina y prueba esto, y prueba esto, y prueba esto. Y entonces yo creo que ahí en algún momento me di cuenta que realmente eso es a lo que uno, que no muy pocos la descubren, o la descubrimos muy tarde, se llama vocación, ¿no? Quienes degustaban de su alimento en esos momentos le decían, oye, ¿por qué no pones una cocina? No, me decían, tú no te vas a morir de hambre como abogada, tú debiste haber estudiado gastronomía. Pero nunca he dicho yo, no debí haber perdido el tiempo estudiando abogacía. No se arrepienten de Nelly Córdoba de ser abogada. No, en absoluto. Nunca lo he dicho, nunca ha pasado por mi mente decir, oh, sí perdí el tiempo estudiando abogacía, hubiera yo estudiado gastronomía. Y no porque demerite la carrera de gastronomía, son técnicas preciosas, pero yo creo que las cartas estaban dadas, ¿no? Yo creo que todo conspira, todo se alinea para ser lo que tú eres. A veces uno tiene el camino recto y a veces uno lo hace mucho más complicado, ¿no? Más sinuoso, ¿no? Pero no me arrepiento. Yo soy una abogada muy orgullosa de tener esa formación, pero soy una cocinera de vocación. Entonces, compagino las dos cosas perfectamente. No dejo de ser abogada, ya lo tengo muy sellado, muy pero muy no tatuado. litiga ya.
No me interesa tampoco, pero me gusta mucho el derecho como doctrina y como forma de vida, como me gusta, como la forma de pensar como abogada y de tomar decisiones en la vida frente a valores, frente a una serie de cosas. Yo creo que eso me lo da el hecho de estar formado como abogada. Pero no me arrepiento de haber estudiado abogacía. Como cocinera de la cocina tradicional tabasqueña, le ha permitido conocer otros espacios, otros mundos, digámoslo así, otros lugares. Está consciente de la responsabilidad que representa el acudir a otro lugar. ¿Dónde ha acudido dónde le han solicitado su presencia para que se conozca esta cocina tabasqueña? He tenido la oportunidad de viajar mucho, de representar a Tabasco en muchos escenarios, de pequeña, mediana y muy gran magnitud. En universidades de gran prestigio y en universidades públicas de jóvenes que están luchando económicamente por poder sacar adelante esa carrera. Entonces, en absolutamente todas soy la misma, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde ha estado? Por ejemplo, soy maestra titular de la maestría en Cocinas de México, en una de las universidades más importantes y prestigiosas del país, que es el Culinary Art School de Tijuana, por ejemplo. Voy cada año a esa universidad a dar clases de maestría en la clase de Tabasco. Pero lo mismo puedo ir a la Universidad de Unicach de Palenque, Chiapas, por ejemplo, de Chiapas, y soy exactamente la misma. La mayoría de las veces, casi siempre, doy lo mejor de mí, no importa cuál sea la importancia de cada lugar. He tenido la oportunidad de viajar mucho, de compartir mucho, y eso es uno de las, pues yo creo que de los regalos, ¿no?, que trae esta carrera o esta carrera que yo emprendí de la cocina, es esa oportunidad de ir y compartir, pero al mismo tiempo aprender de los demás también, porque un cocinero jamás termina de aprender, nada está dicho en la cocina, uno no termina de aprender nunca, y yo también estoy en ese proceso, entonces voy, comparto, pero alguien también me comparte a mí, y eso enriquece. Yo siempre he dicho a los estudiantes de gastronomía que nuestra biblioteca está en el paladar, que hay que probar absolutamente todo, no importa cuál sea el aspecto, uno tiene que registrar en el paladar los sabores, las texturas, exactamente todo, para luego poder nosotros hacer un registro, y cuando uno pruebe en alguna otra parte del mundo algo, entonces va a poder comparar y decir, ok, esto se parece y tiene el sabor a esto. Me recuerdo que en un restaurante libanés me sirvieron en Tijuana, me hicieron el favor de llevarme a un restaurante libanés y me sirvieron unas pequeñas lascas muy pequeñas. La dueña del restaurante estaba pasando pequeñas degustaciones, como haciendo una degustación para mí. Entonces en eso pruebo, inmediatamente dije, butifarra de Jalpa, ¿no? Y entonces ella dice, no recuerdo el nombre del platillo, la verdad. Y me dice, no, ¿qué? Butifarra. Y me dice ella, no, tal cosa. Le dije, no, butifarra. Y entonces entramos, dice, ok, pues no sé, ¿no? De butifarra. Y entonces yo daba por hecho que la butifarra era muy nuestra, y tiene un origen libanés, la butifarra. Pero nosotros hacemos tan nuestro eso que somos capaces de defenderlo hasta incluso encontrando el origen de ese platillo, de ese sabor. Entonces, esa es nuestra biblioteca, y es donde está todo nuestro acervo, donde nosotros registramos absolutamente todo. Entonces, el viajar, el conocer, el atreverte, el siempre estar dispuesto a probar absolutamente todo, es lo que te da a ti la cultura de ser cada día un mejor cocinero. A raíz de la pandemia, pero siento que también un poco más antes, esta palabra de los innovadores, de los que son emprendedores, han surgido una serie de establecimientos. ¿Qué riesgo representa el que, por ejemplo, cierto local se diga de comida tabasqueña y no
no respete los estándares o el manual justamente del alimento. A lo mejor alguien de fuera viene y lo prueba. No me gustó tal cosa de Tabasco porque tiene feo sabor. ¿Qué se recomienda en estos casos? Es que cada quien tiene una percepción de lo que es un platillo. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del chirmol, por ejemplo, ¿no? El chirmol de res, de pato, de lo que sea. El chirmol se puede hacer de muchas cosas. Entonces puede ser que hay como una base en ese platillo, sí, ¿no? Hay una base. ¿Y la base cuál es? La base es que tiene que tener un sabor ahumado, ¿no? Un sabor a tortilla, jonjolí, epazote tostado, es como una sopa de tortilla licuada, pero además pasada de tono, sin llegar a amargarse, que te dé una tonalidad chocolate, que tenga un punto amargo, pero que no pase de ahí, porque entonces ya la tortilla, la jonjolí y el epazote ya fueron sobre tostados. Pero puede ser que en Cocina Chontal encuentres un chirmol que tenga una tonalidad muy baja, o un punto de amargo muy bien, un color chocolate muy intenso, pero no tiene chiles tostados de color, por ejemplo, porque lo hago a base de todos esos. Y hay quien baja las tonalidades de ajonjolí, de tortilla, y ese color se lo carga con chiles, ¿no? Se lo carga con una mayor cantidad de chiles. No podríamos nosotros estandarizar, por así decirlo, es que tiene que ser así, ¿no? La receta en todo el estado. Es que cambia de una familia a otra, de acuerdo al gusto incluso de la mamá o de la abuela, y se va pasando por generaciones. Y puedes incluso cambiarle. Tú, al llegarle el platillo la receta a tus manos, le agrega la sazón pues personal. Tienes la libertad de hacerlo y quizás agregarle un elemento o subir un punto, el nivel de algo porque resulta que te gustó. Pero no hay una regla específica rígida, ¿no? No hay una regla que nos permita mantener intacto eso. La idea general la tenemos, pero de una familia a otra puede variar un chirmol. Pero está la idea y está la base, ¿no? Que es ese ahumado y ese tostado. Pero no podemos. Claro que sí, si alguien lo prueba en un lugar donde está exageradamente amargo, puede irse un turista con la idea de, ese plato no me gustó, demasiado amargo, ¿no? Pero pues eso no se puede controlar, definitivamente. Siendo usted una mujer que inspira también a otras personas, mujer y hombre, ¿es celosa de lo que sabe Nelly Córdoba? Si alguien se le acerca, va a su restaurante, doña Nelly, ¿cómo se prepara esto? Veo que le sale muy bien. No. ¿Cuál es su secreto? No, fíjate que no, de hecho soy muy dada a compartir la receta, pero nunca doy una receta con cantidades. Pero no por egoísmo ni por celos, sino porque no sé cocinar así. Entonces me dice... ¿Es 100% empírica usted? Totalmente al tanteo, ¿no? Te puedo en un momento dado decirte aproximadamente, no sé, 150 gramos. Un puñito, una pizca, lo que te agarren 2 dedos, decía mi mamá, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos y la mano, o sea, entonces... No sé cuáles serían las cantidades exactas. Porque finalmente así es la cocina tabasqueña, ¿no? Pero así es la cocina tradicional en todo el país, no está estándar. O sea, las cocineras tradicionales no tienen una estandarización, porque se pierde la magia además, ¿no? Es estar siguiendo un formulario. No estoy en contra de las recetas, porque al final de cuentas son fichas técnicas, ¿no? Y yo voy también a las fichas técnicas cuando tengo necesidad. No solo cocino cocina tradicional, cocino cocina tradicional para Cocina Chontal, pero en mi vida normal puede, no sé, antojárseme, no sé, una pasta italiana, quién sabe qué. Pero como no tengo esa formación, tengo que ir a la ficha técnica, y la ficha técnica es la receta. Entonces... Pero aún así, soy muy poca de respetarla. Yo digo, no, aquí en vez de albahaca, como no tengo albahaca de la albahaca que se da acá del Mediterráneo, pues le voy a poner albahaca de la de nosotros y a ver a qué sabe. Y me gusta mucho la adrenalina de la sorpresa, que es lo que me voy a encontrar. Y mis hijos ni saben, ¿no?
Le puse albahaca. ¿Qué es esto? Albahaca del Mediterráneo, ¿quién sabe? No es la misma. No es la misma, por supuesto. Entonces, pero sabía clavo, una combinación entre clavo y esto. Entonces tú, biblioteca, te dice, ah, mira, esto sabe a una combinación entre clavo y algo, ¿no? Y entonces quieres sustituir, pues simplemente machacas 2, 3 clavos y puedes ir dándole el tono. A eso me refiero cuando hablo con los futuros cocineros o los estudiantes y les digo, yo no puedo, no me gustaría probar el peje lagarto. Y estamos en un taller donde estamos haciendo verde el peje lagarto. Uh-huh. Y le dije, si alguno de los alumnos que está en este taller no prueba el peje lagarto, no va a probar este taller. ¿Pero por qué es que me da miedo? Pues no lo vas a probar porque el cocinero de verdad, el cocinero genuino, ese prueba absolutamente todo. Yo le tengo terror a las ranas. Terror, son mi fobia más grande. ¿A usted? Sí, pero he vivido toda mi vida en rancho, pero he vivido toda mi vida en rancho y las ranas tienen una atracción conmigo terrible, pero yo ya no tanto como antes cuando era niña, pero aún así sí les sigo teniendo así de que hay una rana, por favor quítenla o no entro, algo así. Y entonces le dije, no he tenido la oportunidad de tener frente a mí unas ancas de rana como platillo. ¿Qué voy a hacer cuando eso pase? Entonces, ¿no le ha tocado? No me ha tocado, ¿no? Nunca he comido ancas de rana. Pero en algún momento tendré que hacerlo y la vida me la va a presentar. ¿Qué va a hacer Nelly Córdoba con esa fobia que tiene de las ranas? Seguramente mi fobia es muy grande, pero mi pasión por los sabores es mucho más grande. La voy a probar. No significa que me encante, que absolutamente todo lo que pruebe me tiene que fascinar. Eso es una mentira. Hay cosas que pruebas y te dices, terrible, y lo regresas, pero ya registraste ese sabor, ya es parte de tu acervo, y ahí es donde el cocinero crece, donde el cocinero florece, donde el cocinero toma todas esas herramientas y puede echar a volar su creatividad y su imaginación. Pero un cocinero que tiene muy limitado su acervo, pues no veo a dónde va a llegar. Entonces, ahí es donde está la verdadera magia, ¿no?, de la cocina. Pero ya me desvío un poco, no sé dónde estaba. Adelante, está interesante escucharle. Entonces, pues eso es lo que a mí realmente me apasiona, lo que realmente me gusta, lo que realmente hago todos los días y lo que me gusta es compartir. Entonces, esa ficha técnica a la que yo me allego, porque no tengo registro de esa receta, voy y la consulto, ¿no? Esas son las recetas, unas fichas técnicas para mí. Pero la diferencia entre una receta con cantidades específicas, con un procedimiento sistemático, a una receta que a lo mejor que te la cuentan, que es historia, que es me llama mucho más la atención que una receta de ficha técnica. Es decir, si a mí me dan la receta, no sé, si me dan la receta mañana del papín de gusano, por ejemplo, del soufflé se me fue la onda, que se hace con pan, del budín de gusano. Si me dan la receta del budín del gusano y me platican y me dicen, es que yo recuerdo que mi abuelita compraba pan de gusano, ¿no? Uh-huh. Y lo remojaba en mantequilla clarita, en mantequilla clarificada, y ponía una capa, y luego una capa de esto, y luego una capa del otro, y volvía a poner. Me llega a mí esa receta contada, y yo lo que hago es prácticamente transportarme a ese tiempo y imaginarme a la abuela poniendo todo eso. Esa receta es casi seguro que se me va a obsesionar en la mente, y 2, 3 días después, inmediatamente en cuanto pueda conseguir los ingredientes, la voy a tratar de recrear. Eso no significa que me quede igual que la abuela, ni seguramente jamás me va a quedar igual que la abuela, pero es la satisfacción personal que te da el haber concretado, realizado, ejecutado una receta por el simple hecho de que tu imaginación te llevó a armarla. Pero si me dan la misma receta y me dicen 5 gusanos, 250 mililitros de mantequilla clarificada, 5 huevos, no sé qué, a lo mejor y la voy a hacer
pero no me va a causar la misma sensación. Son emociones, la cocina es emociones. El cocinero que no sienta mariposas en el estómago, que no, de verdad no siente una obsesión y te acuestas y dices, no, es que no se me puede olvidar, la abuela venía y los gusanos y la mantequilla, y solamente te dan incluso los ingredientes. Y entonces dices, gusanos, mantequilla, huevo, esto, vainilla, cogollo de naranja, tras. Porque lo demás está cuadrado prácticamente, ¿no? Pero las recetas no tienen, en muchas ocasiones, no tienen esa alma y ese espíritu que yo busco en la cocina. Entonces, esa es la gran diferencia entre una cocinera tradicional y la mayoría, o una gran parte, o la técnica que aprenden los cocineros los estudiantes en la universidad, eso que tienen los cocineros chefs. Para ellos la regla es estandariza para que siempre salga igual. Y seguramente tendrán razón a lo mejor. Yo digo, si 1000 veces haces una cosa, puedes hacer un pollo en mole y puedes hacer 50 pavos en mole y tú sabes exactamente lo que lleva. La cocina, cuando entra en tu mente y en tu corazón y en tus emociones, es casi infalible. Entonces, esa es la gran diferencia que yo veo entre una receta estandarizada y una historia de receta. Cocina Chontal, Nelly Córdoba, ¿compite con alguien? No, yo no compito con nadie. Yo no vine aquí a este mundo gastronómico que, dicho sea de paso, era completamente desconocido para mí. Totalmente desconocido para mí. También en la cuestión de administrar un restaurante. No sabía, no tenía ni idea. Lo he aprendido sobre la marcha. Sí, porque no nomás es cocinar y vender comida. Debe haber una administración. Claro, y aparte debe de haber ciertas reglas, planeación. Exactamente, que yo desconocía por completo. Lo he aprendido sobre la marcha. He tenido que equivocarme, cometer errores muy, muy, muy grandes para darme cuenta de algunas cosas y subsanarlas. Pero no pasa nada. En el momento sufres y la lloras y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, no? Si lo estoy haciendo con tan buena voluntad, etcétera, etcétera. Pero eso no es otra cosa más que la única manera en la que tú puedes crecer, equivocándote, ¿no? Es aprendizaje. Entonces, lo que... Yo vine a este mundo con una ilusión muy inocente, la verdad. Era solo el simple ilusión y gusto por cocinar. Y compartir lo que yo sabía o atesoraba y sabía que tenía un valor, pero que no sabía si de la misma manera lo iban a ver las demás personas. Nelly Córdoba está dejando algún legado, algún recetario, el recetario de Nelly Córdoba en Cocina Chontal? Sí, o sea, sí y no, de alguna forma. Lo que quiero y lo que estoy ahorita en pláticas con una escritora, que espero que se haga, es para hacer un libro, no un recetario como tal, pero sí un libro en donde se cuenten historias y las historias lleven implícita una receta. Eso es más o menos la idea que tenemos. No sé a dónde en qué vayamos a concretarla, pero sí me gustaría dejar un libro, por ejemplo, hecho con todas esas recetas, ¿no?, de la cocina que yo sé y que muchas mujeres saben, y que pudiera ser una guía para conocer y adentrarse en el mundo de la cocina tradicional de Tabasco. Me platicaba de que, bueno, no es muy dada a platicar en entrevistas, en programas, sí, pero me imagino que no ha de ser la misma emoción venir a la Grande de Tabasco, a la XBX, que en canales de cocina especializada que son netamente de comida. Uh-huh. Eso es un reto también. Sí, totalmente, pero como te decía hace un momento, yo no vine a este mundo a competir con nadie. Yo vine a compartir. Yo vine a dejar, de alguna manera, contribuir con lo poco que sea la cocina tradicional del estado de Tabasco. Uh-huh. No tengo absolutamente ningún problema en que otros lugares de cocina tradicional se abran, que sean conceptos incluso que tengan un corte como el de Cocina Chontal. Eso habla de que lo estamos haciendo bien, de manera tal que otras personas
tengan como la inquietud de también emprender lo suyo. De hecho, yo siento que Cocina Chontal debe replicarse para empezar en cada región de Tabasco. Que sea no solo la cocina de la Chontalpa, que es la abreviatura del restaurante Cocina Chontal. ¿Qué se come en la Chontalpa? La cocina Chontal es eso. ¿Qué se come en la Chontalpa? Pero ¿qué se come en la sierra? ¿No? La cocina de la sierra, la cocina de los ríos. ¿Qué se come? Debería de haber 3 o 4 cocinas chontales, por lo menos una en cada región de Tabasco, y de esa manera pudiéramos abrir incluso un recorrido o un producto turístico para el estado muy importante. Una ruta, ¿no? Siempre que se crean rutas. Podría ser una ruta gastronómica. Chocolate. Sí, podría ser una ruta gastronómica. Y no solamente en Tabasco, sino también en otros estados. De hecho, están haciendo ahorita una en Chiapas, en un lugar de cocina soque, creo, que está muy interesante. Y también hay una en Colombia, de un chico que tuvo la oportunidad de conocerlo en una conferencia mía en Zipaquirá, en Colombia, y entonces decidió regresar a su pueblo, a la alta montaña de Tausa, en Cundinamarca, y emprender su propia cocina de la alta montaña. Entonces, si Cocina Chontal contribuye no solo a preservar, a conservar la cocina tradicional del estado, sino además es inspiradora para que otras personas abran la suya, la propia, y traten de conservar la cocina de su pueblo, de su comunidad. Con eso es más que suficiente. Obviamente ha representado también grandes retos. La pandemia nos pegó a todos. La propia Cocina Chontal tuvo que cerrar sus puertas. Aprovecho también para preguntar, ¿genera empleos? ¿Cuántos? Sí, claro, generamos empleo. Cerramos 6 meses por pandemia y fue muy difícil porque evidentemente nos descapitalizó. Estábamos como en ese momento en el que Cocina Chontal está ya empezando a levantar un vuelo mucho más amplio, ¿no? Después de haberle batallado durante algunos años. ¿Desde cuándo está Cocina Chontal? Desde el 2015. Entonces, 16, 17, 18, 19, 20. Teníamos como 4 años, más o menos. 4 años como ya en esa etapa de integración, de empezar a recuperar, pero que tú tienes que volver a invertir todo. Y como que estaba empezando a emprender el vuelo Cocina Chontal. Era conocida, pero todavía no era rentable, por así decirlo, ¿no? Y de pronto viene la pandemia y pues tenemos que cerrar 6 meses. Entonces, sí fue bastante difícil, bastante difícil. Estaba un poquito, pues indecisa en ver cuándo tendría que volver a ser reaperturada, pues por el miedo de las personas, también por la situación económica de casi todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, por la situación en general. Entonces, en eso estaba, ¿no? Tomando decisiones de hasta dónde, o hasta qué mes o en qué tiempo tendría yo que volverla a abrir. Y fue cuando sale la lista de la revista Food and Wine Travel and Leisure, donde nos agregó a la lista de los 20 mejores del mundo. Y entonces eso fue como bueno, catapultó Cocina Chontal a otra dimensión. Medios sobre nosotros, no solo locales, nacionales, extranjeros, sino además mucha gente presionándote muchísimo ya para que abrieras Cocina Chontal. Entonces eso lo que hizo fue acelerar, ¿no? Motivarme nuevamente y eso fue el 20 de agosto que salió la lista y yo reaperturé el 12 de septiembre. No había nada que hacer, solo lavar la casa y volver y ir a comprar. Pero está con espacios abiertos también. Claro, tenemos es una propiedad de 2 hectáreas con árboles frutales, cacaotales y todo. Entonces tenemos como el espacio para poder implementar la sana distancia, etcétera, etcétera. Nos ayudó también muchísimo eso. Y bueno, 15 días fue todo lo que me tomó darle una limpiada, una manita de gato a Cocina Chontal y volverlo a reaperturar el 12 de septiembre. Y la verdad es que ha sido para nosotros una gran bendición porque haz de cuenta que se congeló el tiempo, ¿no? Se congeló en el tiempo y una vez que reaperturamos todo volvió a florecer. Entonces eso habla no solo de que el tabasqueño está orgulloso de Cocina Chontal, que eso es bastante difícil, ¿no? Ser profeta en tu tierra es bastante difícil. Pero es que además
Es que es el orgullo de darte cuenta cuando llegas al lugar de que eso somos y que no lo puedes evitar y que ahí es donde te reivindicas, ahí es donde te conectas o te reconectas con tu historia, con tus vivencias, con tus miles de recuerdos y dices, es exactamente lo que yo tenía empolvado, tanto en la mente como en el corazón, y esto es lo que somos, y entonces lo haces tuyo, lo haces propio, te sientes orgulloso de ese lugar y me ayudas a compartirlo y me ayudas a promoverlo y llevas cada vez más familias y le recomiendas a otro y lo que quieres es que realmente tu vecino, tu familia, tu pariente, tu compadre vaya y viva la experiencia de sumergirse en ese tiempo, de sumergirse en el tiempo y reencontrarse con sus orígenes, que eso es lo que realmente busco al final. No quiero que nadie regrese a vivir así. No quiero que el mundo no vaya en la dirección que va, porque la evolución es inevitable. Lo que quiero es que, por mucho que evolucione la vida y todo en general, por muy alto que nosotros lleguemos, por muy alto que nosotros volemos, jamás se nos olvide que tenemos un nido. Jamás se nos olvide de dónde venimos, cuál es el origen. Y que de vez en cuando tienes que bajar al nido, posarte un minuto y volver a conectarte y volver a recargarte. Porque el que olvida en toda esa vorágine, olvida realmente quién es y que bebió en un pote pelado de la abuelita y que comía tortilla gruesa rescoldada con frijoles que ya parecían polvo de tan refrito que estaban. Montones de cosas. Quien olvida eso está completamente destinado a desaparecer como identidad propia, ¿no? Y ya no se diga más como un pueblo. Entonces eso es lo que yo quiero, que los tabasqueños tengamos ese lugar a donde regresemos, tengamos ese nido a donde ir de vez en cuando, para recargarnos, ¿no? Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Tengo mensajes del auditorio. El licenciado Norberto Córdoba Vázquez saluda, le mando un fuerte abrazo a doña Nelly. Hola, siempre me dice con gran cariño. También Pati Ramos, doña Nelly, así como aprendimos muchos a cocinar, registrando sabores desde pequeños en Tabasco, es muy inspirador escuchar hablar con esa pasión por la cocina desde el municipio de Paraíso. Manda saludos. También le manda saludos don Víctor Segura, de la colonia Pénjamo de Chiltepec, que está escuchando. ¿Cuántos platillos están actualmente en la carta? ¿Y qué días está actualmente elaborando Cocina Chontal? Abre de jueves a domingos, de 12 del día a 5 de la tarde. Y no sé cuántos platillos tenemos en la carta. Lo que sí sé es que el menú tiene una razón de ser. Cocina Chontal representa la forma de vivir, de vestir, de comer, de sembrar, de recolectar, todos esos elementos con los que convive una familia modesta de Tabasco, de rancho, de comunidad o de ejido, de pueblo, llámese como se llame. ¿Cómo vive la gente modesta de Tabasco? Modesta, ese que tiene un oficio de jornalero, ¿no? De trabajador del campo, que tiene una casa muy sencilla. Entonces, ¿cómo vive y qué come? Bueno, comúnmente puede comer, no sé, a lo mejor un puchero de res, un chirmol de pato, porque el pato casi siempre hay en el patio, porque hay un pequeño riachuelo y entonces hay el pato y el pato no necesita tanto cuidado, el pato se reproduce terriblemente y la pobre señora anda regalando pato por toda la ranchería, por toda la comunidad, porque necesita pararle a la sobrepoblación de patos. Entonces lo comen de mil maneras el pato con arroz, pato en chirmol, pato en mole, que es una delicia, pato en horneado, etcétera, etcétera. Esos son como los platos del diario, los platos de informales, por así decirlo, los platos de familia, carne picada con arroz, todo eso. Pero el menú de Cocina Chontal representa esa familia modesta de Tabasco, esa familia de rancho y de comunidad, que come cuando tiene algo importante que celebrar. Porque todos estaremos de acuerdo que a lo mejor y comemos frijolitos todos los días, pero estamos criando el pavo, el cerdo o el becerro porque se va a casar la hija, o el cerdo porque va a cumplir años la señora, la abuela, o los pavos porque van...
No lo sé. Y se encarga de criar todos esos animales y de resguardarlos y de estarlos cuidando, porque viene algo importante que celebrar. Supongamos que son los 90 años del abuelo. Entonces, ahí es cuando vale la pena realmente sacar toda la carne al asador, ¿no? Tirar la casa por la ventana, como decimos acá. Y entonces va a haber verdaderamente una fiesta y una sinfonía de platillos maravillosos que solo comemos los tabasqueños. En fechas especiales. Una o dos, y eso si bien te va, una o dos veces al año. Y es aquello que realmente vale la pena para que la señora baje el horno, que lo tiene además celosamente resguardado porque no se lo presta a nadie, porque todos los que trabajamos en leña, ¿no? Todos los que trabajamos en leña sabemos cuánto vale el valor que tiene un horno cuando ya está muy trabajado. Entonces la señora baja el horno y hace un horneado de pavo, un horneado de cerdo, qué sé yo, y los pavos se convierten en estofado, en picadillo, en mole, y bueno, y la res en barbacoa para la boda, no lo sé. Entonces son esos platos, el menú son esos platos que quiero mostrarle al mundo, porque yo sé que con ellos, todo aquel tabasqueño o no, que tenga la oportunidad de probar, seguramente va a quedar enamorado de la gastronomía de Tabasco. Entonces, esos platos que yo les llamo de celebración, ese es lo que son el menú. No sé cuántos son en realidad. ¿Cuánto representativo tiene de estos platos de celebración? Tenemos todos, el mole, el picadillo de pavo, el horneado, ¿no? Las enchiladas tradicionales, la barbacoa. O sea, tenemos, el menú son platos de celebración y de fiesta. Y eventualmente, de acuerdo, digo, para hacer algo, ¿verdad? Para no aburrirme, pues de vez en cuando meto algún platillo que a mí se me antoje, o por la temporada. Por ejemplo, ahorita con este frío, pues seguramente van a entrar las albóndigas, unas rellenas con queso y las otras rellenas con huevo cocido en un caldillito espeso con masa, o van a entrar la carne picadita con arroz, porque en esta temporada de frío, para nosotros, la carne picada con arroz es una sopa maravillosa. O también las tortitas de chaya con res y chaya, también son muy, muy ad hoc para esta temporada. Y de esos platos, como para mantenerme como muy activa la adrenalina, de esos me encargo yo. Y digo, muy buena carne, ay, se me antoja tal cosa, me lo llevo, llego y voy a hacer tal cosa hoy, Eso entra al menú, fuera de menú, entra ese día al menú y no sé cuándo vuelva a entrar, ¿no? Eso depende. Ahorita estoy esperando raíz de chayote porque quiero hacer raíz de chayote lampreada y entonces ando monitoreando para que en cuanto aparezcan las primeras raíces de chayote, voy a hacer ese plato porque a mí ya me empieza el antojo desde antes de que la raíz empiece a crecer. Entonces la voy a estar monitoreando. Cuando vea la primera raíz de chayote, de aquí, local, que hasta tiene todavía ese olor a tierra mojada, entonces seguramente voy a hacer tortitas de raíz de chayote lampreada y ya se me pasa el antojo, entra en el menú y no sé hasta cuándo, ¿no? Pero el menú solo son platos de celebración. Doña Mari de Aldama Comalcalco le manda saludos, que siga adelante, que los llevan por dentro, dice este placer de cocinar. Doña Nelly, yo quiero agradecer su tiempo, la verdad, de parte de doña Pati Chamelis, que le manda agradecer. Muchas gracias. Su disponibilidad de platicar. Y bueno, la verdad que siempre es emocionante poder platicar con usted y conocer un poco más de Cocina Chontal y de Nelly Córdoba. Muchas gracias, es un placer para mí el poder tener acceso a tu auditorio, poder acercarme a ellos y decirles que Cocina Chontal es ese lugar en el que todos los tabasqueños podemos ir a remansarnos, podemos ir a recargarnos, ¿no? A tomar una nueva bocanada o una gran bocanada de ese aire de antaño que llevamos muy tatuado en el alma y en el paladar y en el corazón, y que cuando sintamos que estamos perdiendo un poco el piso, bueno, dense una vuelta, siéntense en esas sillas, tomen en potes pelados, en el taburete, ¿no? Un buen chocolate, vayan a comer en ese pote pelado y en esas cucharas de peltre peladas, y háganle un honor a esas mujeres que ya no están con nosotros, pero que dedicaron su vida a preservar la cocina de nuestro pueblo, pero sobre todo alimentarlos, porque son hoy
son hoy lo que son gracias a las manos de esas mujeres, de las manos mágicas de esas mujeres. Entonces, es eso, yo creo que tocó en mi tiempo, no sé si para bien o para mal, pero tocó en mi tiempo un reconocimiento de la cocina tradicional tabasqueña. Ahora que Tabasco está muy de moda. Claro, el nombre. tocó en mi tiempo, dirán, no, yo creo que eso fue que se lo dieron porque era muy amiga de... No, tocó en mi tiempo, no soy la cocinera que el mundo esperaba, no conozco toda la cocina tradicional del estado, no soy la que descubrió el hilo negro, no. Yo lo único que sé es que soy una mujer apasionada, que tiene un gran respeto por la cocina tradicional, pero que además estoy muy orgullosa del origen que tengo, y además es una manera de honrar no solo a mi mamá y a las mujeres de mi familia, que de alguna manera se fue transmitiendo por generaciones estas recetas, sino todas aquellas mujeres que todavía están en el anonimato y que son mujeres dignas de apreciar y de valorar. Entonces, pues felicidades a todos los tabasqueños porque tenemos una cocina tradicional premiada mundialmente. ¿Son puras mujeres que trabajan ahí? En su gran mayoría, ¿Cómo cuántas sí. hay ahí? No sé, somos como 15, 16. Le mandan saludos, por cierto, están escuchando todo el equipo que elaboran en Cocina Chontal, le mandan un cordial saludo a nuestra querida Nelly Córdoba Morillo, le desean mucho éxito, y aprovecho también para hacer Muchas la pregunta gracias. que también yo tengo, Sí, sí. no conozco, sí conozco Comalcalco, pero no lo conozco bien, don José Manuel de la Cruz, que pregunta la dirección de Cocina Chontal, porque no hemos dicho dónde se ubica, Bueno, porque mira, está muy no todos fácil. conocemos. Claro, está muy fácil. Está enclavada en el ejido Buenavista, muy cerca de la zona arqueológica, pero si vas de Villahermosa, lo único que tienes que hacer es tomar toda la vía corta a Cunduacán, toda la vía corta, hasta topar prácticamente, o antes de topar con la carretera que te entronca a Paraíso. Como 600 metros antes de la carretera que entronca a Paraíso, a mano derecha está la entrada al ejido Buenavista, que es paralela de la zona arqueológica. Está la entrada a la zona arqueológica y un poquitito antes está la entrada al ejido Buenavista. Y estamos a la altura de las pirámides, pero del otro lado, ¿no? Entonces está muy, muy fácil de llegar. Y además a través de las nuevas tecnologías, pues nada más pones en Google Maps Cocina Chontal y te arroja todo el... yo vine con Google Maps aquí, porque soy mala para manejar en Villahermosa. Entonces le digo a mi hijo, pon Google Maps y guíame, por favor. Entonces yo creo que de la misma manera pueden llegar. Yo estoy encantada de compartir con ustedes. Muchísimas gracias por todos los saludos. Les espero en Cocina Chontal. Yo creo que ahí es donde estoy realmente en mi zona de confort, donde estoy realmente yo. Pero lo más importante es que yo comparto con toda la humildad y con todo el orgullo del mundo un lugar tan valioso como es Cocina Chontal con todos los tabasqueños. No es de Nelly Córdoba, es del legado de Tabasco. Totalmente, sí. Porque la cocina tradicional de Tabasco no es mía, no, porque la cocina tradicional es precisamente eso, es un legado, es un patrimonio material. Entonces no es mío. Lo que yo hago es que tengo en mi poder las recetas y la técnica y el proceso de esas recetas de mi familia, ¿no? Uh-huh. Entonces es lo que quiero compartir, pero no compartirlo solo para mí, sino también transmitirla a los conocimientos a estudiantes de gastronomía, que son los futuros cocineros de este país. Y si no llevan impreso, tatuado y sellado el orgullo de su cocina de origen, entonces estaríamos perdidos en unos cuantos años, porque esos que se supone tienen la vocación y la pasión estarían compartiendo cualquier otro tipo de técnicas menos las suyas. Entonces ahí es donde yo creo que está el trabajo que tenemos que realizar todos los que nos dedicamos a esto. Tenemos que formar a los futuros cocineros realmente apasionados de su cocina de origen. Marlene Magaña López de Paraíso también dice que no se pierda la tradición de la comida tabasqueña, le manda felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Y bueno, reitero el agradecimiento, la disposición, fue muy confortable platicar con usted. Yo tenía mucho tiempo de poder platicar con Nelly Córdoba de Cocina Chontal, porque también me ha tocado verlo en canales internacionales de cocina. De repente veo la televisión y sale Nelly, es de Tabasco, y uno se siente orgulloso, ¿no? Muchas gracias. De saber que alguien
pues es una especie de embajadora de en este caso de alimentos. Muchas gracias, doña Nelly. Fue un placer de verdad. Ya tenemos que agendar la siguiente plática. Por supuesto, muchas porque gracias. vamos a hablar en específico de platillos. Sí, totalmente, sí, de recetas. Sí, de recetas me encantaría para hablar. ver, a ver qué tan amplia es. No, ¿Cuáles son sería aquellos? muy bueno, déjame decirte, que pudiéramos venir acá y decirle, a ver, ¿qué quieren saber? Los señores digan, a ver cómo se hace tal cosa. Lo que no sepa hacer, también voy a ser honesta, pero que me pasen la receta de regreso, porque si no, ¿cómo crecemos? Muchas gracias. Gracias, un placer. Nelly Córdoba Morillo, de Cocina Chontal.